¿Qué tal? Bienvenido. Vaya calor, ¿verdad? No me extraña. La época del año en la que estamos ya apetece. Y apetece, bueno, pues apetece estar en la piscina, en la playa, de vacaciones, pasando unos días de descanso. Tiempo hay también durante todo el año para trabajar o para ver, por ejemplo, Andalucía Paranormal o cualquiera de los programas de 7 Televisión. Recuerden que tienen una página web en 7 Televisión Andalucía, donde tienen los programas, no solo este, sino todos los programas de la casa, que tienen también una parte de suscripción que le da acceso a todo lo que son nuestros programas y que además va a poder acceder al archivo de todos los programas que llevamos hechos a lo largo de estas 2 temporadas, un poquito más de 2 temporadas de Andalucía Paranormal en esta casa en 7 Televisión. Y hoy un programa en el que nuevamente les llevamos de investigación a un poblado. Menudo sitio vamos a visitar hoy, el Queipo de Llano, el poblado Queipo de Llano, que se llama así, no me vayan a mirar así con ojos raros. Se llama poblado Queipo de Llano y como tal lo citamos. Y luego también vamos a hablar de una película, una película tremenda, El Ente, que no saben de qué va. Yo se lo voy a contar. No se aleje de esta pantalla porque hoy el programa viene cargadito. Y finalmente vamos a hablar de una tumba, pero no una tumba cualquiera. La tumba de Alejandro Magno, nada más y nada menos. Dirán, pero si no se sabe dónde está, precisamente, de eso vamos a hablar. Y como último tema, les vamos a hablar de libros, porque el verano es una época magnífica para leer libros. Y ahora que ha salido la película, en este caso del grupo EPTA, que se puede ver en plataformas, en Netflix, pues nosotros vamos a presentarle un libro del grupo EPTA, como Dios manda, y también recomendarle Sevilla Terrorífica, del cual hemos hablado ya en otros programas, pero hoy nuevamente les quiero hablar de él. Una pequeña editorial para comenzar. Fíjense que el mundo del misterio es como cualquier otro sector, con sus filias y sus fobias, con personas que son más limpias, más honestas, y otras personas pues que les mueve por desgracia los intereses. Yo comencé en el mundo del misterio hace 35 años. Yo recuerdo que tenía 16 años, estaba por aquel entonces era el año 1988, 1987, 88, un poquito antes quizás empecé. Yo recuerdo que estando en FP, estudiando en FP en los Salesianos de la Trinidad, pues yo estudié electrónica industrial, conseguí evidentemente finalizar mis estudios como técnico especialista en electrónica industrial, luego estuve en la universidad en ingenieros técnicos industriales y luego pues pasé por otras facultades donde estudié otras carreras, ¿no? Pero fíjense que uno lleva mucho tiempo en esto y observa cómo hay personas que acaban de aterrizar, llevan 4 o 5 años en el mundo del misterio, antes no, o por lo menos no se sabía de esas personas, y de buena primera irrumpen, no hay nada en contra, al revés, mejor, todo lo que sea aportar es bueno, pero irrumpen dogmatizando. Yo sé más que nadie de lo que hay en este lugar, de lo que hay en aquel, a mí viene todo el mundo a contarme, incluso te dan como muestras de haber investigado mucho y realmente lo que ha hecho son 4 visitas a 4 sitios, ya está, y muchas excursiones con diferentes grupos de misterio, pero en este caso excursiones de vámonos por ejemplo a Egipto, vámonos por ejemplo a Cuenca. ¿Eso es donde nos conduce? ¿Esa persona se convierte en un especialista? Pues no. ¿Esa persona se convierte en alguien cuya opinión sea tener en cuenta? Desde el punto de vista de la experiencia en lo paranormal, no. Desde el punto de vista en los viajes, sí. Te puedo decir, pues yo estaba en un viaje en Cuenca que, oye, nos enseñaron la ciudad encantada y es maravillosa, o yo estaba en Egipto y qué bonitas son las pirámides. Mire usted, yo también he estado, incluso tengo un libro de ellos. Y sin embargo, tampoco dogmatizo con ello, ¿no? Tampoco se trata de vender la vida a través de redes sociales. Tampoco se trata de eso. Es muy lícito el que visita un lugar, oye, y lo quiere compartir. Bien. Pero que no sea esa la excusa
excusa para caer en lo alto de los demás, como queriendo saber más de historia, más de leyenda, más de misterio que el resto. Cuando tú lo que haces es pagar por ir a un sitio, pasártelo muy bien, cosa que a mí me parece estupendo, y luego vendes una cosa que no es. No, es que yo he estado investigando en, yo qué sé, en la tumba de los Medici. No, mire usted ha estado de viaje turístico en este punto, la han llevado a la tumba de los Medici. Para de contar, no me cuentas otras historias. Eso lo encontramos hoy mucho. O las personas que simplemente, bueno, pues alardean del conocimiento excelso que tienen del mundo del misterio, como si en una ciudad del misterio girara en torno a esa persona, y cuando hablas con los grupos de investigación de esas ciudades te dicen, ¿y quién es ese? Ah, pues conmigo no se ha puesto en contacto. Eso es otro mal endémico que tenemos, aparentar. Las apariencias que son malas. O los típicos que participan, o yo me incluyo también, yo participo en muchos congresos, pero siempre no me puedo ir muy lejos porque evidentemente trabajo los fines de semana en Canal Sur y en radio, y bueno, pues mis fines de semana están ocupados y yo muchas veces lo digo, ¿no? No puedo hacer conferencias muy lejos de mi ciudad natal porque, entre otras cosas, no me da tiempo de ir y de volver, ¿no? Entonces, la participación en congresos está muy bien, pero no por muchos congresos en los que estés ya eres mejor que nadie o te haces más especialista que nadie. Tengamos en cuenta en eso, porque no se puede paliar la carencia de años dedicados al misterio, la carencia de años dedicados a estas cosas con eso otro. Son dos cosas muy diferentes, es respetable, ¿eh? Esa persona o esas personas pueden saber mucho, es respetable, pero tengamos cuidado con ello, porque en muchas ocasiones se lleva al engaño, se lleva al equívoco. Últimamente, hace no demasiado, hablaba con una de estas personas que había estado en Londres y me decía, es que he estado en Londres, he estado investigando en un cementerio. Y digo, espérate, cementerio de Chelsea, ¿verdad? Sí, sí, ¿tú cómo lo sabes? ¿Estabas allí? Digo, no, pero es que el que te hacen de visita, o sea, que estuviste en una visita, hiciste eso. U otro amigo que tengo que dice, es que he estado investigando en Edimburgo. Y le dicen, la ciudad es subterránea, ¿verdad? Sí, 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 es la ciudad subterránea. No es que hayas estado investigado, has estado de visita en un punto que te lleva a eso, ¿no? Miren ustedes, tengamos cuidado con eso, porque muchas veces se cuelga el cartel de investigador a quien realmente no lo debe de tener. Y no es que yo haga patria con esto, ni mucho menos. Sinceramente, yo he aprendido con el paso del tiempo a no meterme en eso. Pero sí, que no me meta en eso no quiere decir que no les alerte de los peligros que se puede encontrar, sobre todo en redes sociales donde uno vende el mundo ideal. O tal vez esa imagen agresiva que dan mucho, esa imagen es la que realmente es la suya y es la que quieren tener. O es la que les gustaría tener, o es la que realmente es. Cuidado con ello, también cuidado en redes sociales con las personas que al amparo del misterio venden mentiras, venden infamia, difaman, porque eso es un delito. Y como delito que puede ir al juzgado. Y luego cuando le arruinas la vida a alguien, te dicen, ay, perdóname, pero tú lo que has dicho, dicho queda. A mí, ¿quién me lava la reputación? De las mentiras que tú has sembrado. Ahí está el problema. Y que les garantizo, el que se sienta a este lado, lo vive, ¿eh? ¿Que ha aprendido a pasar de ello? También. ¿Que mi abogado, por ejemplo, tiene un dossier así de determinados individuos que difaman? También. ¿Que podrían tener el día de mañana una pena bastante fuerte? Indudablemente. Indudablemente. Con lo cual, cuidadito. Cuidadito con lo que nos encontramos con la fauna del misterio, la fauna mala, porque luego hay personas que son maravillosas y absolutamente respetables, hacen viajes, lo comparten, te hablan, te cuentan, te dan cultura, gente que hacen programas de radio, de televisión, que te dan también unos conocimientos maravillosos. Esas personas merecen la pena. Participan en congresos, lo hacen estupendamente, pero también está la otra parte, la parte mala, la parte negativa. Cuidaditos con ellos, ¿eh? Y no se fíen de todo lo que le cuenten. Y siempre busquen la objetividad, no lo que uno le quiera contar. Que donde hay un mal comentario, siempre hay dos opiniones. El que lo vive y el que siembra las infamias. Y dicho esto, nos vamos al Queipo de Llano. Un poblado. En Isla... Yo siempre me confundo, Isla Mayor y Isla Menor siempre me confundo. Pero bueno, zona arrocera, en este caso de la provincia de Sevilla,
donde hay un poblado absolutamente abandonado, está, como se dice aquí en el sur, está que se cae. Y cuando les digo está que se cae, créanme que está que se cae. Y donde junto al grupo Activity Ghost, pues quisimos acudir, quisimos ir nuevamente, porque ya hemos estado en alguna ocasión allí. Yo de hecho tengo varios artículos, en mi libro Sevilla Terrorífica, de hecho, escribo sobre ello. Entramos en esas casas, en el Queipo de Llano, casas que algunas están abandonadas, en las que solo ya se mantiene la estructura, algunos enseres, algunas vidrieras, algunas vitrinas, muchos escombros, apenas han sido vandalizadas. Tengan en cuenta que llegar a este punto concreto es difícil. Aquí hay que manejarse por todo lo que son los arrozales de Isla Mayor. Y claro, hay un momento en el que si te pierdes o es la noche, la puedes pasar muy mal, para encontrar el camino de vuelta, pero muy mal, E incluso puedes temer que el coche se te vaya a una de las cunetas donde va a acabar inexcusablemente dentro de un arrozal metido, con lo cual mucho cuidado con este tipo de sitios. Y aquí acudimos con el grupo de investigación Activity Ghost. Nos metemos en una de las casas en la que nos dicen que más movimiento se ha detectado, en las que se han escuchado incluso gritos de pánico, de terror, que a nosotros nos han generado muchísimo desconsuelo, porque cuando entras en un sitio como este y buscas a la persona que chilla, pues te encuentras que no hay nadie. Os voy a enseñar un poco el sitio. Avanzamos un poco por ella. El sitio tiene su historia. No es un sitio demasiado grande, un sitio más bien... Lo vamos a contar. Bueno, pues son casas que tienen varias habitaciones. En muchas ocasiones estas mismas habitaciones pues eran compartidas por diferentes familias. Un poquito por encima. Data de la época de Franco. Vamos plantando los diferentes equipos, vamos dejando todo lo que son las REMPOD, lo que es la Spirit Radio, la Spirit Box, lo que es la grabadora que podéis encontrar de cinta, es decir, de bobina abierta. Ahí han tenido, por ejemplo, un armario. Fíjense cómo un sofá, fíjense cómo las paredes incluso pues no tienen nada de vandalismo. Cómo los compañeros se encuentran en esa zona que es el campamento base que plantamos. Y a partir de ahí, bueno, pues es tratar un poco de captar lo que nos han narrado. Recuerdo que hay una chica que es fotógrafa profesional, que se dedica a fotografiar sitios abandonados, porque también en un sitio abandonado pues puede haber cierta belleza. Y ella me decía que estando en este punto, dice, yo fui a este poblado, tanto en el Queipo de Llano como en otro poblado abandonado, que es el de los Cabezudos. Y este está en Sevilla, los Cabezudos están al monte, en Huelva. Y estando en este mismo lugar, donde ahora mismo está José, pues ella vio una silueta de una persona, una especie de imagen que se aparecía delante del objetivo de la cámara, y que ella, cuando apartó el ojo de lo que es el objetivo de la cámara, pues lo que se encontró pues no se encontró nada, no había nada, es decir, cero absoluto. Aquí lo que hay un montón de mosquitos. Cree que puede ser alguien que ha llegado, cree que puede ser alguien que de alguna forma, bueno, pues ha podido entrar, y lo que hace directamente es buscar por el resto de habitaciones. La sorpresa, que no hay nadie, que no se ha encontrado nadie, que en este punto concreto, pues la verdad es que no hay ni un alma, y ella pues se pone muy nerviosa. Imagínense, una chica sola, que ve precisamente cómo hay algo que ha aparecido delante de su objetivo, que ella me lo dice, mira, yo soy poco sugestionable, porque entre otras cosas estoy acostumbrada a ir a estos sitios sola, hago la foto y me voy, siempre espero la luz adecuada, dice que normalmente es o de mañana muy de temprano, antes de amanecer, o atardeciendo, dice, porque el juego de colores es mejor, dice, pero es que, dice, yo hay un momento en el que aquí paso miedo,
yo me voy, dice, una vez que salgo con el coche, me voy de este sitio, miro hacia atrás y veo que hay una persona de pie junto a la entrada de esta casa. Cuando yo me paro de pie a la entrada de esa casa, dice, pues no puedo hacer otra cosa que tratar de ver a qué se puede deber. Y me paro con el coche y me bajo nuevamente y le pego una voz, oiga, ¿hay alguien? Dice, nuevamente no escucho a nadie, no hay nadie en este sitio. Nuevamente ella se pone nerviosa porque piensa, a ver si me están tratando de llevar hacia un punto concreto y me van a dar un susto o algo peor. Claro, la chica lo que hace ya es que se sube en el coche y lo deja atrás. Y cuando llega a casa, es ella misma la que me dice, mira, me ha pasado esto hoy en el Queipo de Llano. Dice, no sabe si sabe dónde está. Es un poblado que está en esta cosa, en la zona de los arrozales, de las marismas. Dice que, oye, de verdad, no sé si conocen la historia y demás. Yo conocía la historia, no es la primera vez que voy a este lugar. Le digo que era un poblado que deja de tener uso, que en su día el poblado Queipo de Llano tiene una historia muy curiosa y también a la vez que te habla de todo lo que vivieron esas personas allí, que se dedicaban, entre otras cosas, a lo que es la plantación del arroz, que como saben es un trabajo muy sacrificado y que no siempre está muy bien pagado, y que este poblado Queipo de Llano, incluso, fíjense cómo delante de la pantalla se cruza algo, ¿verdad? Esos pequeños insectos que se van cruzando, pues simplemente se trata de todo lo que es el polvo, pero también pequeños mosquitos que hay, que no deben de ser confundidos con lo que son orbes. Eso es muy habitual, grabarlo. Y ahí es donde nos vamos a ir encontrando con que este poblado Queipo de Llano, pues lleva ya años que son y que está abandonado, y que además es un punto interesante porque tenemos puestos sensores. En este lugar murieron personas. No murieron, evidentemente, víctimas de la represión franquista, ni murieron víctimas de lo que fue el propio Queipo de Llano. El poblado llevaba el nombre en su honor, pero nada más. Eran poblados, eran colonias arroceras que estaban en esta zona y que hay en otras muchas zonas, y que evidentemente hay muchas personas que mueren. Hay muchas personas que mueren dentro de lo que son estos lugares, pero vinculados con enfermedades, también con la vida que era muy dura, con el trabajo, y son personas que se han ido quedando ligadas al sitio, que se han ido quedando ligadas al lugar, al espectro que se aparece en este lugar, le llaman el abuelo. Vamos a hacer una sesión de fibra. Y yo no sería tampoco el que le dijera por qué. Dicen que es porque es una persona que es alta, pero que parece que está encorvada, que parece ser una persona mayor y que se estaría manifestando ahí porque esa casa en la que investigamos, pues es precisamente la zona en la que él vivió. Vamos a dejar algún... El poblado Queipo de Llano, que hay que decir que aquí se hicieron una serie de plantaciones para los primeros colonos que cultivan arroz en el paraje de Isla Mayor, en el Guadalquivir. Y es un punto en el que, por ejemplo, estos colonos pues se encargaban de trabajar la tierra que tras la guerra civil recibe el propio general Queipo de Llano y que atesoró en aquellos días pues un amplio patrimonio. Queipo de Llano cede en el año 1945 su explotación, comprada gracias a los regalos, entre comillas, que Sevilla entregó al general para salvarla de caer, decían las crónicas, bajo el dominio rojo, todo eso con mucho pompo y mucho boato, que finalmente lo que enmascaraba es que se robaba la tierra. ¿Me podrías decir y que a una serie de colonos pues se le entregó a cambio de una renta que se pagaba con porcentajes de rendimiento agrícola. Hoy día los descendientes de estos agricultores pues luchan para poder seguir labrando esa tierra que da frutos al trabajo, gracias al trabajo de estas personas. Y aquí
nos vamos a encontrar que incluso los supervivientes, las personas que vivieron, que recuerdan esto, porque esto se abandonó hace ya unos 70 años, pues lo que nos vamos a encontrar es que en Puebla del Río, en esta zona, pues era todo pasto. Allí decían que se soltaban animales para pastar y que poco a poco se fue haciendo llegar el agua proveniente del Guadalquivir para, entre otras cosas, plantar todo lo que es el grano. Vamos a centrarnos un momentito, como estamos haciendo en estos programas, en lo que nos dice esa máquina que tienen conectados nuestros aparatos, mientras que saltan los detectores, fíjense. ¿Qué es esa mierda, bicho? ¿Me puedes decir tu nombre? Me pegó. Perdedor. ¿Qué? Máquina. Fíjense cómo la máquina está sonando justamente. Es como si el fenómeno fuera inteligente. Como si nos Pero, dijera... señores, nosotros los datos que tenemos del lugar... ¿De ahí dónde estamos? Como si estuviera diciendo realmente que la máquina está sonando, que esa máquina está saltando debido precisamente a la acción que está llevando a cabo y que de alguna forma es él el que la está tocando. Aquí se maltrataba... Bueno, supuestamente. Nuestro compañero diciendo que se maltrataba a las personas que trabajaban allí. Amigo, ¿qué te pasó? No es que se maltratara, es que el trabajo era muy duro. Y como era una renta por porcentaje, pues imagínense, el aparato tocando cada 2x3. José preguntando... ¿Me podría hacer activar algún sensor que está allí, por favor? Esta es la misma zona donde se graba, entre otras cosas, O dime tu nombre. la película La Isla Mínima. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Sí, amigo, te escucho. Dime, ¿qué te pasó? José Lérida tratando de sonsacar información. Luego todo esto se ve evidente. Vete. Toda esta información se ve corroborada. Armario. Armario. Padre, allí en el fondo hay un armario. No sé. Sí, sí. Comentario del compañero que yo antes les hacía. Un ¿Quieres armario. que vayamos al dormitorio? Madre mía, Rempo. Amigo, ¿para ti es fácil tocar ese aparato? ¿Quieres que interactuemos por ahí? Lo que digas. Lo que digas. Como les comentaba, esto está en el mismo entorno donde se graba La Isla Mínima. De barro y mosquitos se pueden hartar en este mismo sitio. Y es curioso porque también hay otro poblado, el Alfonso XIII, pero el Queipo de Llano es el que hoy está abandonado, que fue rebautizado. ¿Hay alguna mujer aquí con nosotros? Como los 5 de la Rihuela, porque fueron a 5 personas que ¿Podríamos hablar con el dueño asesinan, de todas las que tierras? fusilan en la zona de Palomares del Río? Que aquí el que vivía, malvivía realmente del cultivo del arroz. El aparato que sigue funcionando. ¿Ven cómo van conectados con otros cables? ¿Quieres que vayamos a algún sitio? Amigo, buenas noches. ¿De quién era esta tierra? ¿Me lo puedes decir? ¿Sabes su nombre? Preguntando sobre las tierras, tratando de arrancar el nombre de Queipo de Llano, dicho sea de paso. ¿Vivías aquí?
Parece que, como ven, la máquina se queda ya en silencio. Venga, amigo o amiga. Esta es de las casas más salvables que nos encontramos. Solo venimos en a este sitio. saber del lugar. Sí, el silencio no nos gusta nada. Ahora ni han tocado rempo, ahora parece que va a hablar. ¿Quién eres? Venga, háblame. La oscuridad. Encender, parece como si no quisiera estar a oscuras. Oscuridad, encender. ¿Te da miedo la oscuridad? Está dicho claro. Prueba otra. Prueba ahora. Prueba ahora. ¿Qué quiere hacer Un probar? poblador amigo? que Podellano, que como ven se trata siempre de tirar 74. Se trata siempre de tirar de un hilo. ¿Quieres Las psicofonías hacerte que tenemos, notar para saber que estás aquí con nosotros? el hecho de ponerle estas imágenes para que también vivan la investigación desde dentro, pónganse en situación, ¿verdad? En el punto donde nos encontramos, qué es lo que hacemos, cómo tratamos de llevar a cabo algo que sea rápido y que sea eficaz y que nos hable de si hay o no hay presencias ahí. Yo les garantizo que Venga, esa amigo, máquina en un sitio donde no hazte pasa nada, notar no de alguna funciona. forma. Escuchad, como nos Hazte dice, notar de alguna forma. como nos llama. Han estado, cuando le han pedido ellos que haya una señal, el propio Rempot ha estado tocando, ha estado haciendo una señal acústica que ha sido muy sorprendente, No tengan la verdad, miedo. Os podéis acercar. y nunca deja de tocar. Fíjense cómo evidentemente Ya lo he dicho. cuando uno está en esas casas que son, como les comentaba anteriormente, grandes, ¿Estás aquí? porque ¿Estás aquí? dentro de lo amigo? que era, vivían varias personas, podían vivir varias familias dentro de una casa, con lo cual, bueno, el espacio era limitado, no era pequeño. Fíjense la paradoja, grande pero a la vez pequeño, ¿verdad? Y luego las condiciones de vida no eran realmente las mejores. Tiempo. Rempo que vuelve a tocar, a la señal, siempre marcando la señal. Seguimos viendo esas imágenes. Tiempo otra vez. Fíjense cómo van tocando ambas imágenes, ambas prácticamente ambas máquinas son ¿Me podrías tocadas por decir algo. si eres hombre o mujer? Nuevamente, Hombre, aquí está sonando el rempo aquí y el sensor está puesto en el otro lado. Hablamos de una entidad. qué curioso, porque cuando ¿Te puedes acercar, amigo o amiga? estamos ante ante un hecho así, ¿Quieres interactuar por este aparato? ¿Te es más fácil? siempre tratamos que las otras máquinas estén tratando de grabarlo. ¿Para qué? Pues básicamente tratamos de grabarlo y tratamos de luego buscar todo lo que son otras posibles inclusiones psicofónicas. Amigo, Estamos viviendo esa investigación en directo. Si es más fácil Cuando se grabó, comunicarse por los evidentemente. aparatos, Las imágenes son grabadas. Pero actívamelo. esa investigación en vivo que hacen nuestros compañeros, Muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me puedes escuchar? le tienen, como le dice, le marca con un pitido. Mira, vamos a hacer un juego.
Si lo activas una vez, es que sí. Si lo activas 2 veces, es que no. ¿Me escuchas? ¿Estás de acuerdo? Vale, parece que sí. ¿Eres hombre o mujer? Ahí lo vamos a dejar. Calendario. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a seguir con nuestro programa, la investigación del Queipo de Llano, que no será la última vez que vayamos, que más adelante haremos otras investigaciones en otros poblados que tenemos localizados en la provincia de Cádiz, que tenemos localizados en otros lugares de Andalucía y que seguramente les va a llamar la atención. Pero ahora permítanme que nos vamos al mundo del cine, que nos vayamos al mundo del cine para hablar de una película inquietante. Imagínense que en muchas ocasiones, cuando hablo con personas que no han vivido hechos paranormales, me dicen aquello de, pero una cosa, ¿un fantasma te puede hacer daño? Y uno ha tenido casos donde realmente ha habido problemas y hay personas que lo han pasado mal, incluso que han sufrido agresiones o han sufrido tocamientos. Eso es lo que le ocurre a la protagonista de esta película, El Ente, que se llama. La historia de Carla Morán, una señora que tiene un problema y que se basa en un caso de la década de los 70, donde se detallan las agresiones que sufre esta mujer en California, en Culver City, y que la película narra cómo Carla Morán, que es interpretada por Bárbara Hershey, es una madre soltera que abandona su trabajo y luego la escuela de mecanografía que tenía, y llega a casa y se encuentra todo hecho un desastre. Le riñe a su hijo, a Billy, y una vez en la habitación, una fuerza invisible la golpea en la mejilla, dejándole el labio roto. Posteriormente la lanza contra la cama y abusa de ella, mientras que su rostro es presionado por una almohada para impedir que grite. Cuando todo acaba, Carla le dice a Billy que busque dentro de la casa, pero él no encuentra nada. Y ella comienza a estar atemorizada por realmente lo que vive. Pero es que no va a ser la única vez. Es que Carla nuevamente comienza a sufrir las agresiones de tipo sexual que le provoca este ente, de ahí el nombre de la película, El Ente, y que durante semanas va teniendo y va sufriendo en primera persona todo lo que es precisamente estas mismas experiencias, estas mismas vivencias. Ella busca ayuda, no sabe realmente a quién recurrir, simplemente lo que tiene es una cantidad de señales, de moratones, está bastante mal y así busca la ayuda de expertos. Y lo que ella considera expertos van a ser dentro de la Universidad de California. La Universidad de California, que van a ser aquellos que van a investigar su caso y que realmente toman conciencia que en la casa hay algo, que Carla Morán se está enfrentando a un ente real que se hace dueño y señor de todo aquello y que realmente abusa de esta mujer cada vez que quiere. Todos, además, van a ser con posterioridad testigos de este hecho, testigos de cómo se producen esos abusos. Y no tienen otra idea que investigar directamente y tratar de capturar, de capturar, con una especie de helio frío, ¿verdad?, a lo que es, o en este caso, dejando esa señal, ¿verdad?, y luego capturarlo con todo lo que es nitrógeno, teniendo eso evidentemente en la ficción, no se crean que eso ocurrió en realidad. La realidad es que Carla Morán sí acude a los expertos de la Universidad de la UCLA, la Universidad en este caso de Los Ángeles,
les cuenta su problema, ellos investigan su caso. Evidentemente lo primero que atienden es a causas psicológicas. Uno no puede ir a un caso a investigar y se puede volcar o puede pensar directamente en que realmente un fantasma está atacando a una persona. Cuando menos lo cuestiona. Y cuando menos lo que piensas es que, bueno, que pueda haber otras explicaciones que puedan tener algo que ver con todo esto, ¿no? Nunca piensas realmente que esa violación, que es literalmente lo que ocurre, pues es lo que pueda estar ocurriendo. Sin embargo, era lo que ocurría. Y es el equipo de la universidad que investiga el caso el que realmente toma conciencia de esto. Y es un caso que está documentado, ¿eh? Es un caso que está documentado en una memoria que hace la propia universidad de todo lo que se iba haciendo, que existe una novela de esta misma película escrita por Frank de Felita, que se publica por primera vez en 1978 y en la que se da paso a lo que son las experiencias de Carla o de Carlota Morán, y que se basa en la vida de Doris Beiter, seudónimo realmente de la verdadera Carla Morán, quien aseguró que todavía, pese al tiempo transcurrido, seguía teniendo agresiones por parte de ese ente, que posteriormente ella acaba mudándose de Los Ángeles a Texas con su familia y que incluso tuvo mucho contacto con parapsicólogos, con científicos, y los ataques fueron remitiendo hasta desaparecer completamente después de los 4 años en los que se mudó. Fue diagnosticada lastimablemente de cáncer por el doctor Taft, que en la película es Schneiderman, y Carla murió finalmente el 25 de julio del año 2006, afectada de un mieloma múltiple, pero que sus experiencias ahí quedan en la ficción cinematográfica, pero sin embargo en la realidad del mundo de los fenómenos paranormales que a ella le tocó vivir. Dejamos el mundo de cine, dejamos a esta película de Carla Morán para irnos, en este caso, a vuelta de pausa, a los 2 siguientes temas que les quiero presentar, porque vamos a hablar de arqueología y de historia de la tumba de Alejandro Magno, pero también vamos a hablar de otro misterio, del misterio de los libros. Hoy con el libro que resume y recoge muchos de los casos del grupo EPTA y que están de moda por la película de Netflix y que puede ver, pero también, si en este caso no está suscrito a ese canal, pues quizás le interese más vivir algunos de sus casos con este No saben que están muertos, que es como se llama el libro, y que a vuelta de pausa vamos a hablar tanto de Alejandro Magno como de este propio libro. Les espero en tan solo unos instantes. Alejandro Magno, el conquistador, Skinder, que le decían, que fue capaz, en este caso, de llegar mucho más allá del Valle del Indo, de hacer que claudicara el imperio persa y que prácticamente su afán, su voracidad de dominio no tenía fin. Él nace en Pella, en el año 356 a.C. Su padre, otro de los grandes reyes que nos podemos encontrar en la época, Filipo. Su madre, la principal valedora que el propio Alejandro Magno subiera al poder. Y fue un niño que se crió con las victorias de su padre, obviamente, pero también se crió con esas intrigas del poder, que son muchas veces tan ingratas, pero que el propio Alejandro hizo primero, conquistó toda la parte macedonia que quedaba rebelde, con su caballo, con un bucéfalo. También fue capaz de cabalgar hacia otros confines y, por ejemplo, Alejandro Magno hizo que cayera el rey de Babilonia, que su imperio también doblara las rodillas, siguió en todo Oriente Medio, conquistó Egipto, nombró generales a sus más cercanos y a sus más leales, como no podía ser de otra forma. En el año 334, por ejemplo, derrota a las tropas de Darío III junto al río Granicó.
lo que supuso la liberación de las localidades costeras de Asia Menor, y tras recorrer Frigia en el año 333 derrotó a los Hicsos, que es el ejército persa, y que trataba de impedir su paso a Fenicia y a Egipto. Un año después tomó Tiro, invade Egipto, allí se consagra por error como hijo de Amón, fundó la mítica ciudad de Alejandría, rechazó proposiciones de paz de Darío, planteó la posibilidad de un imperio mundial en el mundo conocido, y en el 331, por ejemplo, masacró la ciudad de Gualamela, donde él precisamente trataba de conquistar. Darío logró huir, pero la victoria le procuró entrar en Babilonia, Susa, donde establece gobierno, en Ecbatana, en Persépolis, incendiada como represalia, y tras el asesinato de Darío III en el 330 se considera su sucesor, y a partir de ahí realiza expediciones a lo que es Oriente. Se reafirma, se casa con la princesa Batriana, Roxana, finalmente establece el límite de sus dominios en el río Yacertes. La ambición iba a ser sin par. En imagen tienen a los Ptolomeos. Los Ptolomeos no era una estirpe de faraones, sino era el general Ptolomeo, que era general de Alejandro Magno, y que cuando a él le corresponde con su muerte la zona de Egipto, pues da paso a la dinastía de los Ptolomeos, pero que no era una estirpe faraónica como tal. Igualmente, la obra de Alejandro Magno es sumamente grande, pero él, sin embargo, cuando llega al Valle del Indo, allí entra en batalla, es herido por una flecha, le entran unas fiebres muy altas, plantea la posibilidad de seguir, como les decía, la ambición de Alejandro Magno no tenía límites, y plantea la posibilidad de seguir más allá del Indo, más allá del Ganges. Sin embargo, sus tropas, cansadas ya de años de batalla, le dijeron aquello de: vamos a retirarnos, vamos a disfrutar de lo conseguido, vamos a vivir, que también se trata de vivir, y vamos a procurar disfrutar el tiempo que nos quede de vida. Tengan en cuenta que la esperanza de vida no era demasiada. Alejandro Magno, de hecho, muere con apenas 30 y tantos años, 33 años. Y él, bueno, pues cuando se retiran a Babilonia, él hace caso a su ejército. Al fin y al cabo él solo no podía luchar. Él muere en Babilonia. Él se daba unos festines y unos homenajes que eran terribles, unas orgías que eran terribles también, y él muere. Y para conservar su cuerpo, él deja dicho que quiere que su cuerpo sea enterrado, que sea llevado ¿a dónde? Que sea llevado a Alejandría, donde quiere que fuera enterrado. Y allí se le lleva. Se traslada su cuerpo a Alejandría. Fíjense cómo lo llevan en un carro tirado por 4 corceles, en un carro donde llevaba un ataúd de oro, y su cuerpo iba sumergido en miel, en el producto de las abejas, porque la miel era un conservante, y sigue siendo un conservante muy alto, y como es de pensar, pues la miel lo que hizo es que el cuerpo de Alejandro Magno se conservara muy bien. Es llevado a Alejandría, donde se talla una tumba de alabastro exclusivamente para él, rica, fina y profusamente adornada, y ahí es donde va a reposar su cuerpo. Pero el misterio es que a día de hoy no sabemos dónde está su cuerpo. Estrabón, el geógrafo griego, visita la tumba hacia el año 24-20 a.C., durante el tiempo que estuvo en Egipto, y la describió como un mausoleo en el interior de un recinto sagrado, en el que también estaban los restos de los Ptolomeos, por ejemplo, toda la estirpe de los Ptolomeos, y que esto fue una decisión nada más y nada menos que del propio Ptolomeo IV. Ptolomeo IV, que es el que invita a enterrar el cuerpo de Esquínder, de Alejandro Magno, en este punto, y por eso, reposa allí. Pero esto es solamente la referencia que tenemos. Luego allí serviría también de tumba para los otros Ptolomeos, los otros miembros de esta estirpe. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que a esa misma tumba, por ejemplo, la visitan
otros grandes de la época, ya no solo el propio Estrabón, sino que dicen que los propios emperadores romanos, Augusto o Calígula, que incluso dicen que sobre la momia del propio Alejandro le causa daños a Augusto al depositar una corona de flores, y que Calígula, el famoso emperador, sustituyó la coraza de Alejandro por la suya, y que vino a ser como una especie de reverencia, o quién sabe si es que él mismo quería apoderarse de la coraza de combate del propio Alejandro Magno. El último en visitar la tumba alejandrina fue el emperador Septimio Severo, otro gran estratega, en el que se dice que selló la tumba de Alejandro Magno para que nadie nunca pudiera entrar en su interior. Y la decisión de Septimio Severo sirvió para olvidar los restos del emperador para siempre. A día de hoy no se sabe dónde está. Yo tuve la oportunidad de estar en Alejandría, y allí en el cementerio, un viejo cementerio, hay un panteón de alabastro, y dicen que el panteón de alabastro es realmente el que se correspondería con la tumba de Alejandro Magno, pero a día de hoy sigue siendo un misterio. Dicen que el que se encuentre con la tumba de Alejandro Magno encontrará su cadáver, y también encontrará su coraza, su rico ajuar funerario y otras muchas joyas y piezas de valor, amén de haber encontrado quizás el cuerpo del mayor estratega de todos los tiempos, el mayor conquistador y también el mayor militar, Alejandro Magno. Como último tema, permítanme que les recomiende rápidamente un libro. En este caso no se trata de Sevilla terrorífica, que es el que tengo en mis manos, sino que va a ser de este otro. Voy a dejar este libro, voy a coger No saben que están muertos, porque es la vida del grupo ETA. Dice así la contraportada: Los cazafantasmas españoles, que son un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, físicos, nucleares, empresarios, matemáticos, astrónomos, informáticos, periodistas y médiums, que desde su fundación por el padre Pilón en 1987, lo que hacen es que ofrecen sus servicios sin ánimo de lucro para ayudar a comprender y ayudar con medios técnicos y humanos a los seres y entes que se han quedado atrapados en este lado. En todo ello, pues nos vamos a encontrar que hoy día sobreviven, por ejemplo, mi buena amiga Sol Blanco Soler, que sigue estando en el grupo Aldo Linares, y que, bueno, también está Piedad, y que Paloma Navarrete, que ya murió, como también murió el bueno del padre Pilón. Hoy día este libro pues es el que sirve un poco para recordar sus andanzas, sus hazañas. Un muy buen libro, bien editado, que incluye entrevistas, que incluye la forma de pensar, que incluyen casos como este de la madre posesiva. Y fíjense qué imagen nos deja ahí con un esqueleto ahí, una calavera, y que a mí me recuerda indudablemente a la película Psicosis, como no puede ser de otra forma, que es de donde se ha sacado. Profusamente ilustrado, muy bien tratado, y que hoy No saben que están muertos, que es el libro que les he querido recomendar. Nosotros nos vamos, les dejamos, pero le esperamos en un nuevo programa de Andalucía Paranormal, que tenemos el gusto de hacer para todos vosotros, que nos vamos a tomar un descanso de verano, pero que en septiembre volvemos con todos vosotros nuevamente con esta tercera temporada de Andalucía Paranormal, y en el que durante el verano a mí no me cabe ninguna duda que sin duda alguna nos van a seguir viendo, bien a través de la página web, en las reposiciones de esta casa, y 7 Televisión, que va a seguir apostando por el misterio un año más, que ustedes pueden apostar por el misterio un año más, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, y que nosotros encantados investigaremos sus casos. Hasta entonces, feliz verano y pásenlo de miedo. Muchísimas gracias.